Pues ahí está esta conversación en la que nos encontramos, el lenguaje inclusivo, si se debe de utilizar o no, si se pierde propiedad en el uso del lenguaje, si se implementa, en fin, toda una conversación de la que tú sabes bien, mi querido Pablo. Pablo Boyosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sergio Vela, querido Querido Sergio. Manuel, qué gusto. Pablo. Muy buenas noches. Sergio. Lenguaje... A ver, vamos a dejar a Pablo al final porque ya sabemos más o menos. Pero a ver, lenguaje inclusivo, incluyente. Se puede decir incluyente, se puede decir inclusivo, se usa más inclusivo en España. En fin, eso no es materia polémica, O sea, digamos. básicamente es hablar, digamos, señalando hijos, hijas, hijes, niños, niñas, niñes. Básicamente, por ahí va la cosa, ¿no? Básicamente, de lo que se ha tratado, esta problemática, esta polémica, es de utilizar duplicaciones por aquello que se ha supuesto que es un origen machista del lenguaje. Sin embargo, creo que hay que analizar las cosas con frialdad. Este es un tema que ha suscitado tanta polémica y tanto encono, y es perfectamente comprensible que las mujeres se sientan históricamente agraviadas por el predominio machista en tantísimas sociedades. Sin embargo, en los argumentos que desde el feminismo suelen esgrimirse para defender la propuesta de un lenguaje no sexista, hay un error fundamental, y es suponer que el lenguaje nació masculino. Eso no es verdad histórica y filológicamente. Las lenguas tienen distintas formas de estructurarse, y hay lenguas que carecen de género masculino o femenino, y eso no significa que las sociedades sean más incluyentes. Por ejemplo, en Afganistán, en Turquía o en Irán se utilizan lenguas sin distinción entre género masculino y femenino, y no vamos a decir que son sociedades que no discriminen a las mujeres, ¿verdad? Sumamente a los homosexuales, déjate eso. Ahora, en el caso de las lenguas indoeuropeas, es decir, que tienen un tronco común, que es el viejo idioma indoeuropeo, una vieja lengua, la distinción que había entre lo animado y lo inanimado, nada más. Con el correr del tiempo, se creó el género femenino en la lengua para darle especificidad, hoy diríamos visibilidad, pero es en realidad especificidad, a las mujeres. Y entonces, por exclusión, lo que no fue femenino fue tan genérico como masculino. No es que se haya tenido que inventar el femenino para que las mujeres tuvieran un espacio en el ámbito de la lengua. Hay un error fundamental, y esto no es algo que lo afirme con la mano en la cintura y por mis pistolas. Es decir, esto es un estudio filológico, empezando por Rodríguez Adrados, que es uno de los más grandes filólogos que ha habido en tiempos recientes, que se ocupó del tema, y hay un libro extraordinariamente sensato, prudente, mesurado, que es la propuesta para un acuerdo sobre un lenguaje inclusivo de Alex Grigelmo, español, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, que con toda mesura escucha, lee los argumentos y pone las cosas en su sitio y pone los puntos sobre las íes. Libro más que recomendable, ¿eh? Así, digamos, llegamos un poco al antecedente, pero ahora estamos en esta crispación, Gabriel, en esta polarización. Sí, yo no donde soy... además no se puede, ya no se vale. No, es, las redes, es incorrectísimo. Incorrectísimo políticamente. Ahora Pablo nos va a dar su testimonio. Pero bueno, yo no soy filólogo, ni por ustedes seré. Pero sí tengo algo de semiólogo por mis lecturas, básicamente de Humberto Eco. Si ustedes recuerdan la última frase de su festejadísimo libro, Con razón el nombre de la rosa, es Stat rosa pristina nomine.
nómina nuda tenemos. Es decir, lo que se ha traducido de muchas formas, pero finalmente con los que nos quedamos de las cosas es con su nombre. ¿Sí? De ahí la importancia pues, de eso, de cómo se señalan las cosas, cómo se identifican, cómo se adscriben a personas, cosas o lo que sea. Y cómo se va estructurando, como dice Sergio, el lenguaje a propósito de esta determinación de qué es eso, ¿no? Decía García Márquez en 100 años de soledad que en Macondo el mundo era tan reciente que las cosas no tenían nombre. Había que señalarlas. Sabía que había que señalarlas reciente, que muchas cosas carecían de nombre y para referirse a ellas había que señalarlas con el dedo. Que es una maravilla. Entonces, ahí aparece el nombre. Entonces, ¿qué nombre se le da a las cosas, no? Ya sabemos que gramaticalmente los nombres tienen número, género y caso, ¿no? En español, pues los casos están representados en los artículos, en latín son muy claros, en griego, en alemán están los casos, en ruso existen los casos y las declinaciones determinan el género, el número de cada uno de los nombres. En fin, Sergio lo dijo muy bien. Esto, la lengua es un instrumento cultural que se ha estructurado a través de los siglos como un instrumento de comunicación, es una creación social. Es decir, y por tanto las consecuencias de su estructuración y de su uso, pues también tienen consecuencias sociales. El discurso feminista, particularmente el reciente, da en quejarse de esto que llama Sergio, ¿no? De que el lenguaje se construyó a partir del patriarcado y que los genéricos los arrebató, digamos, del sexo, el género masculino, en su favor y de esa manera invisibilizaron a las mujeres. Esa es, digamos, una de las partes centrales del discurso feminista por un lenguaje inclusivo, ¿no? Hay que volver visible a la mujer, hay que integrarla y hay que comenzar, pues desde luego, por el lenguaje mismo, ¿no? Y eso que te estás quedando ahí en la mujer, porque ya también esto se expande. No, bueno, sí, claro. Yo tenía apuntado entre hombre y mujer, ahora tenemos en medio una complejidad terrible, todos los LGTBs, etcétera, que además requieren también una denominación estricta y exacta, porque ahora el asunto es la autoidentificación, es decir, yo me identifico como yo quiera, yo soy lo que yo quiera. Es decir, habría una revolución ontológica en esto porque podríamos explorar después, pero bueno, entonces esto de hacer la pugna por el lenguaje incluyente o inclusivo es el resultado de esta lucha feminista, de la interpretación de que las mujeres están marginadas por la construcción de un lenguaje patriarcal, machista, que las excluye y que por tanto las discrimina. Y que por tanto hay que comenzar desde el lenguaje a hacer una reconversión cultural que reubique a la mujer en por lo menos en una situación igual a la del hombre, ¿no? Porque también es eso lo que se pretende, llegar a un lenguaje que tenga una neutralidad tal que no hiera los sentimientos de nadie. De nadie. Ni por sexo ni por género. Pero ¿no? como ha mostrado Sergio, eso no necesariamente se refleja en la vida social de nadie. Si el lenguaje no necesariamente... Si en Irán no hay esas diferencias de lenguaje, y mira nada más cómo le va a las mujeres en Irán. Así es, ¿no? Así es. Y bueno, la estructuración de nuestra cultura occidental, la mujer ha venido ocupando lugares preponderantes en términos de una evolución que a veces tiene que ver poco con esta pugna por el lenguaje. Es decir, la mujer ha logrado incluirse en la sociedad a pesar, digamos, del lenguaje machista y de todo esto de lo que se quejan los feminismos. O sea, es que no tiene nada que ver. Bueno, rebátele a los discursos feministas, ¿no? Yo estoy poniendo, igual como lo hizo Sergio, a ver cuáles son las razones históricamente recientes de que nace esta necesidad por reivindicar un lenguaje. Pero sí hay, digamos, un boom, ¿no? En los últimos, en los últimos años. Esto viene desde los 60, ¿eh? Viene desde los 60, sí. Pero hemos visto y ahora en las redes sociales se potencia esa, no sé si llamarle corrección política, esa evolución, esa presión social. ¿Cómo pues llamarle, Pablo? No sé, yo creo que quizá lo llamaría un identificador moral. Y eso es yo creo que esa es la principal razón por la que me parece que es un camino muy equivocado. Porque lo que hace es que cuando estás en un grupo de personas, y aquí alguno de nosotros empieza a hablar en lenguaje inclusivo, lo que está haciendo es decir, yo pertenezco a cierto grupo que tiene cierta ideología y ustedes no, y yo soy moralmente superior a ustedes. Y crea de inmediato una separación, cuando el chiste del lenguaje, de una lengua común, es precisamente que sea común, que sea eficiente, crear la intersubjetividad. Y que todos podamos avanzar justamente en lo importante, como es
defender los derechos de las mujeres o de cualquier persona de cualquier orientación o de cualquier color de piel o de cualquier religión a vivir su vida como le dé la gana, en completa libertad y sin sufrir discriminación. Es decir, el lenguaje inclusivo no tiene nada que ver con la inclusión. Ese es mi argumento. De hecho, tiene que ver justamente con lo que el único efecto patente que podemos encontrar en el lenguaje inclusivo es que es alimento, abono para los populistas de derecha, porque la gente, muchísimas personas no están de acuerdo con toda la ideología que hay detrás del lenguaje inclusivo. Y justamente los principales beneficiarios de las identity politics son los populistas de derechas como Donald Trump. Yo, en ese famoso tuit que tuvo muchísimas vistas, y muchísimos reclamos y lo que haya sido, no entiendo por qué fue noticia hasta de periódicos, pero bueno, anexé un artículo de un comentarista que hay muchísimos que se han dado cuenta de que Donald Trump, DeSantis y muchos otros líderes populistas de derecha en muchos países del mundo, incluido Italia, etcétera, etcétera, se benefician del identity politics. Se montan en eso, porque la izquierda renunció a su sujeto histórico, lo hemos comentado aquí. Así es. El marxismo... me vas a interrumpir porque es algo importante. No hables cuando estoy interrumpiendo, Pablo, por favor. Es que quise aventurar una hipótesis de por qué suscitó polémica tu tuit. Es que hay encono. Es que, claro, que la gente no está leyendo con profundidad y no está dispuesta a escuchar argumentos. O sea, la gente se quiere pelear. La gente, sí, hay un mal humor generalizado. Sí, pero el lenguaje inclusivo, que es el tema, en realidad no ayuda en nada. Al contrario, exacerba ese problema. Tienes razón. Porque crea esa división artificial entre unos y otros. Ahora, la diferencia de esa nueva censura, como tú bien mencionas, es que siempre la censura venía de la iglesia, del gobierno, del Estado, del partido único. Y ahora viene de los progresistas. Ahora viene a veces de tus familiares, viene de la academia. O sea, ¿cómo es posible que...? Y no es una imaginación mía, o sea, conozco profesores universitarios que tienen miedo, que tienen que pensar cada una de las palabras que van a decir. Eso le resta eficacia. A ver, el lenguaje tiene que ser eficaz. Un amigo mío dice... Compara esta diferencia de economía y de eficacia entre estas dos frases. Primera frase, el perro es el mejor amigo del hombre. Segunda frase, el perro y la perra son el mejor y la mejor amigo y amiga del hombre y de la mujer indistintamente. Entonces, cuando hablemos con esa corrección, vamos a perder una cantidad de tiempo y una cantidad de esfuerzo mental completamente inútil. Lo importante es pelear para que todo mundo pueda hacer con su vida lo que quiera, pelear para que se respeten los derechos de todos a llevar una vida libre, independiente, saludable. Eso es lo importante. No juzgar a los demás por la identidad de su color de piel, su orientación sexual, su nacionalidad. ¿Cómo es posible que haya gente que se sienta orgullosa, que crea que su identidad está en un grupo? ¿Por qué le entregas tu identidad? Todos los seres humanos somos únicos. ¿Quién quiere? No entiendo. Bueno, hay quien lo quiere hacer así, Pablo, y también déjalos. Sí, pero tenemos lecciones históricas del peligro. Pero sí hay lecciones históricas del peligro en que consiste caer en ese tribalismo donde lo que importa no es lo que has hecho tú, sino si eres judío, si eres negro, si eres... Eso es contra lo que hay que luchar, contra pensar que las personas valen o no, o dejan de valer por su color de piel, segregar, por su separar. Vaya, a ver, yo los reto a ustedes a que me digan qué significan todas las siglas LGTB, etcétera, etcétera, LGTBQIA+. El plus, además, incluye es muchísimo más eficaz decir todos. Claro. Todos no excluyan ninguna trans, a ninguna persona de sexualidad líquida, ninguna... Es todos. Todos somos todos. ¿Cuál es la dificultad con eso? La eficiencia de eso. Estoy de acuerdo. Todos. No todos. Y enseñarle a tus hijos que todos no incluyan a las mujeres no solamente es una soberana estupidez, es un daño que le estás haciendo a tus hijos. Yo conozco papás que me dicen, imagínate, es que mi hija me dice, di al niño, y ella no se siente incluida, ¿por qué no es de la niña? Digo, pues enséñale que el todos incluye también a la niña. No. Hay que respetar su sensibilidad. Eso es un craso error, les están haciendo un grave daño. Hay empresas, por ejemplo, que han rechazado, han firmado contratos colectivos con los trabajadores
y luego rechazan darle beneficios a las trabajadoras porque el contrato se firmó con los trabajadores. Es demencial. O sea, imagínate la cosa más loca en la que estamos cayendo. Vamos a ver qué piensa la gente, porque salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinaba de este lenguaje inclusivo y nos encontramos con eso. No hay problema que lo usemos porque, ¿cómo se llama? No hay niños en nuestra escuela que sean así, que sean del grupo LGBTQ+, pero si sí ya lo habría y esa persona nos lo pidiera, sí, obviamente lo hablaríamos con esa persona. De alguna manera está bien. Yo conozco mucho de la comunidad LGTBI y se sienten identificados y de alguna manera no se le pone como ese distintivo que muchos de amigo o amiga, ¿no? Entonces ya le decimos como amigue, compa, amix o así. Y ya se siente que no estás haciendo como esa comparación que existe mucho en las frases cotidianas, ¿no? Yo no lo uso porque considero, por lo que me enseñaron, que así hayan 20 mujeres del sexo femenino y un hombre, se utiliza el término todos, donde estamos incluyendo a todos sin hacer diferencia. No, pues estoy totalmente en contra realmente. Y yo creo que para que exista ese respeto, o sea, no hay necesidad de manejar un lenguaje o inventar un lenguaje. Estoy a favor porque las personas no binarias, la verdad, deben de tener una forma de comunicarse y si nosotros podemos apoyarlas en algo, pues deberíamos de hacerlo. Realmente no nos afecta en nada cambiar una letra. Si las personas se sienten cómodas con eso, pues deberíamos de hacerlo. A final de cuentas, creo que es su decisión y nosotros deberíamos de apoyarlos. Yo estoy a favor, ya que al final de cuentas todas las personas se sienten identificadas de diferentes formas y de diferentes maneras, y el quererlas tratar entre ellos mismos, que los hablen de una manera, que los traten de un tipo de lenguaje diferente al que nosotros estamos acostumbrados, no es nada malo. Estoy a favor y pues la verdad es que no lo utilizo mucho, en algunas ocasiones sí, pero no tanto. Pues como lo está en buena parte de la sociedad mexicana, dividida, unos a favor, otros en contra. Yo quisiera decir varias cosas. A mí me parece que en aras de defender una causa noble, que es la no discriminación, las cosas se han complicado innecesariamente. Y desde luego la corrección política y la censura son dos males terribles. Si alguien quiere utilizar el lenguaje, que si la X, que si la E, que si utilizar la arroba a la hora de escribir, pues que haga lo que le dé la gana. Pero que se pretenda normar o imponer ello es una de las más grandes insensateces que puede haber. Es decir, las lenguas no se determinan desde las academias, ni desde los estamentos políticos, ni desde el poder, sino que van evolucionando naturalmente a lo largo de la historia. ¿Cómo va a utilizarse la lengua para evitar que haya discriminación dentro de 100 años? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ninguna lengua ha sido determinada por decreto. Y que la censura es una catástrofe. Es casi magia, perdón. No, eso que dice Sergio es tan interesante y inteligente que a mí ya se me había ocurrido, Fer, decirlo. Más que se me adelantó. En efecto, las lenguas no se han estructurado a través de la historia por dictámenes de instituciones, ni de grupos revolucionarios, ni de intenciones, por muy buenas que sean. Así es. Han ido evolucionando en contextos históricos específicos. En el caso de nuestro idioma tan lindo, viene del latín vulgar. No viene del sermo culto, no viene de Apolo de la lengua, como decía el maestro Reyes. El pueblo, el que hablaba la raza, ese fue el que derivó en nuestro lenguaje. La Real Academia en un momento dado quiso, por su lema, limpiar y fijar. Fija, limpia y despendosa al idioma. Y luego se dio cuenta la Academia que eso es imposible de fijar. El idioma fluye y se va construyendo en las circunstancias que dice Sergio, sin que al menos en lo que tenemos de ejemplos históricos, no se ha formado por determinaciones políticas, por intenciones institucionales, reales academias o grupos que luchan por instituir una determinada forma de hablar. Ni mucho menos se inventa una lengua para producir cambios sociales. Eso no ha pasado nunca. Así. Y menos se impone. No, o se ve mal a quien no la siga. Pero se impone socialmente, como dice Pablo. Pues sí. Resistamos. Qué tema, qué tema, híjole. Y lo que podríamos seguir acá.
hablando. Gracias, muchas gracias, Sergio, gracias, Gabriel, Pablo, muchas gracias. Viernes, buen fin de semana, acá nos vemos el lunes. Pásenla bien. Y les decía, si llegase a imponer...